condiciones con las que estamos, con las realidades como estamos. Yo no creo que haya otro momento tan importante para celebrar Navidad que no sea este momento. Antes de empezar, quisiera que me confirmaran que me escuchan bien y que ven la pantalla. Buenísimo. Y pensaba en esto, ¿no? Pensaba en que Navidad es hoy. Y quiero que tú, antes de que yo empiece a contar algunas cosas teológicas, pastorales, espirituales, pienses en esto. Navidad es hoy. ¿Qué significa esto para ti? Porque se supone que nos estamos preparando para celebrarla en un par de días. Pero ¿qué tal si fuera hoy? ¿Qué tal si un día despiertas de repente y ha nacido el Hijo de Dios? Ni cuando te lo esperabas, ni donde te lo esperabas, ni cómo te lo esperabas. Navidad es hoy. Hoy. En este momento. Piénsalo. ¿Qué significará esto para ti? Navidad es hoy. Y yo quisiera compartir hoy con ustedes 3 ideas que me parecen muy importantes y que a veces perdemos de vista, ¿no? A veces olvidamos. Dios se hace humano y esa es la gran verdad del cristianismo. Dice el prólogo de Juan, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En una sola frase, Juan condensa la verdad más profunda de nuestra fe. Que el Verbo, Dios, se hizo carne. Que ese silencio que había, que ese silencio que parecía un silencio estéril, ahora se hace palabra. Palabra, 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 palabra. Y ahí. Eso es celebrar Navidad. Del silencio que parece un silencio abrumador a la palabra de Dios. Del silencio que parece que ya agobia, ¿no? El silencio de una espera, por ejemplo, ¿no? Cuando uno está esperando un resultado de un examen médico. Me pasó esta semana. El doctor me dijo, mira, hay algo extraño aquí, hazte estos exámenes, y estuve ahí esperando que me dieran los resultados a ver si había salido bien. Y ese silencio era ya un silencio abrumador, porque era, sí, que ya poco a poco se volvía en desesperación a la palabra de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y algo muy interesante son justamente las palabras griegas que utiliza Juan para decir esto. Cuando dice carne, en griego dice sarx. Y sarx significa lo material, lo que es de naturaleza humana, lo que es de origen humano. Jesús no se disfraza de ser humano. O sea, la vida de Jesús no es un teatro de alguien que se disfraza de lo que no es. No. Dios se hizo carne, materialidad, humanidad. Y todos nosotros que somos cuerpos sabemos lo que significa eso. Cansancio, pereza, sueño, lágrimas, carcajadas hasta que te duela la panza, llenura por haber comido una comida exquisita de la familia, de mamá, de papá, de abuelo, de abuela, o del restaurante favorito. Todos sabemos que es tener un cuerpo, bañarse, oler a limpio, oler a no tan limpio después de hacer toda una jornada de limpieza en casa o en el cuarto o el carro. Oler a sudor, oler a jabón, eso es tener un cuerpo. Pues fíjense eso.
que el primer templo que tuvo Jesús fue carne humana. Y esa proximidad la tiene con nosotros. Se hizo cuerpo, se hizo ser humano. Y además dice Juan que habitó entre nosotros. Este verbo, habitar, está en un tiempo que se conoce en griego como el tiempo aoristo, que no lo tenemos en español. Pero es casi como decir que haces una acción y que esa acción es irreversible. Por ejemplo, qué sé yo, a poner un ejemplo negativo, ¿no? Matar a alguien. Si tú matas a alguien es una acción que es irreversible, no lo puedes traer a la vida. Ya está hecho. O tomas una decisión radical y dices, esta decisión ya está tomada y no la puedo cambiar. Pues resulta ser que Juan elabora su teología para decir que el verbo que se hizo carne habitó y no ha dejado de hacerlo. Es irrevocable. O sea, no hay nada que podamos hacer tú y yo para que Jesús se descarne, ¿no? Se aleje de nuestra realidad. Y ahí está la elocuencia del mensaje de Juan. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo habita entre nosotros? Jesús haciéndose carne. ¿Y cómo se hizo carne? Habitando entre nosotros. Que es una acción que está realizada y que es irreversible. ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Hay alguna acción tan buena, pero tan buena, pero tan buena, pero tan buena que tú hayas hecho que sea irreversible? Imagínate si hay una. A lo menos a mí me cuesta. Yo quisiera todo el tiempo decirle a mi mamá que la amo, que la amo, que la amo, que la amo, pero hay días en las que no quiero verla porque me enoja o porque me dijo una cosa como no quería que me la dijera. Pero imagínate que pudieras hacer una acción, una sola, y que fuera irreversible. Pues eso significa que Dios se encarna. Lo decidió. Y eso, ni tú ni yo lo podemos cambiar. Eso es lo hermoso del cristianismo. Frente a una época que se nos ha vuelto de consumo, ¿no? Justamente a la época de Navidad, de los regalos y tal, la propuesta cristiana es loquísima. Porque la propuesta cristiana es, no puedes comprar a Dios. Porque Él, por definición, es regalo. Ya está. No, pero puedo hacer esto, pero puedo ir a misa, pero puedo confesarme, pero puedo hacer esta oración, pero puedo escuchar la música de Esther en Spotify, pero. Sí, todo eso está perfecto. Pero no lo puedes comprar. Dios no es un producto de consumo, es un regalo, es don, se da Él mismo. Y esta locura de que Dios se haga ser humano es justamente el escándalo del Dios con nosotros. Yo no sé si se han puesto a pensar esto, pero la primera gran crisis que tiene el cristianismo de la segunda y tercera generación no es afirmar la divinidad de Jesús. Los paganos más o menos comían el cuento, más o menos creían, bueno, sí es verdad, es posible. Lo que les parecía escandaloso a los paganos de la época segunda y tercera generación cristiana es que ese del que se afirma que es divino es humano. No. A ver, yo puedo aceptar que Jesús sea divino, pero no puedo aceptar que sea humano. Y esa fue la primera gran crisis teológica, pastoral y espiritual. De esta crisis nacen las famosas primeras herejías. Alguno por ahí va a decir que Jesús no fue que se hizo humano, sino que se vistió de humano, como en un circo o como en un teatro donde alguien se viste de un personaje. Miren, por ejemplo, lo que va a decir Celso, un filósofo de la época. Hijo de Dios, un hombre que vivió hace pocos años, Logos eterno, uno de ayer o de antes de ayer, un hombre nacido en un pueblo de Judea, de una pobre hilandera. Cuando leí estas palabras de Celso dije, claro,
para parafrasear esto, es que hay muchos Celsos hoy que son muy católicos, que son muy cristianos. Y también es el escándalo que hoy la gente puede mirar cuando mira al cristiano. ¿Hijo de Dios? ¿Un tipo que nació en Judea? ¿Que nació en un pesebre? ¿En un lugar que olía a caca de animales? No, ese no puede ser el Hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene que ser un poquito más poderoso. Esta es la locura que predicamos en Navidad. Que cuando miras el Belén, fuera de mirar, si lo miras en una pintura o el que tienes en tu casa, fuera de mirar si la lucecita es de la última tecnología, si pusiste bien la oveja, si lo decoraste perfecto, quitando todo eso, mirando solamente al niño Dios, al Dios niño, es estremecimiento puro. Porque el verbo que era silencio se hizo palabra, una palabra pobre, una palabra sencilla, una palabra así. Y por eso causaba tanto escándalo. Y como este testimonio de Celso tenemos un montón de la gente que miraba a los cristianos celebrar la fracción del pan y decir, pero ¿qué es esto? Es imposible que el Hijo de Dios, que murió en una cruz, es imposible que ese sea el Hijo de Dios. Por eso yo digo, qué bueno es celebrar Navidad todos los años, porque todos los años tenemos la tentación de creer que Dios es grande, es poderoso, omnipresente, omnipotente, Rey. Y Él insiste en hacerse pequeño, Él insiste en hacerse pobre, Él insiste en hacerse sencillo. Y Navidad es recordar eso. Por eso, por ejemplo, San Agustín también va a decir en algún momento, es que no entendía la humildad de Dios hasta que me hice humilde. Qué bello lo de San Agustín. Decía, no podía entender que Dios fuera humilde. ¿Qué es eso? Solo lo entendí cuando yo mismo me hice humilde. Ahí entendí a Dios. Por eso, uno de los recientes cardenales que ha nombrado el Papa Francisco, un hombre de Dios, el cardenal Raniero Cantalamessa, dice esto: la humildad proporciona la clave para entender la encarnación. Se necesita poco poder para lucirse. Se necesita mucho, sin embargo, para retirarse a un lado o borrarse. Dios es este poder ilimitado de escondimiento de sí mismo. Y va a decirnos Pablo en su carta a los Filipenses. Se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Hoy ronda por redes sociales esta idea de salvemos la Navidad. No, familia, seamos humildes. Es la Navidad la que nos salva a nosotros. Es la Navidad la que nos salva a nosotros. Es Dios el que nos salva a nosotros de esta manera. Por eso Jesús va a decir en algún momento: te alabo, Padre, porque esto no se lo has revelado a los sabios, sino a los humildes. Y en otro momento va a decir: aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón, porque solo la humildad es capaz de mirar al niño que nace y decir: sí, este es Dios. Este es Dios. Este es Dios. Y qué hermoso que hoy lo recordemos, porque no vamos a tener las excentricidades que teníamos antes, ¿no? O las posibilidades que teníamos antes. No va a estar nuestra familia, porque no podemos juntarnos, al menos no sé cómo están en sus países, por aquí no va a poder. Mi familia es muy grande, somos más o menos como 30 personas. Esta Navidad solo va a ser mi mamá, mis 3 sobrinas y mi hermana. Pero ahí es donde puedo celebrar Navidad. Con ellos, sí. No va a haber tanta comida por toda la crisis. Perfecto, genial, mejor. No va a poder ser la fiesta hasta la medianoche, hasta las 4 de la mañana, porque ahí toque de queda a las 7 de la noche. Genial.
porque es la humildad la llave para entender Navidad. Vuelvo a lo de San Agustín. Además me parece muy hermoso porque yo a veces le pongo entonaciones a las palabras y yo siento que San Agustín lo escribía desesperado, ¿no? Como cuando uno mismo dice, oye, pero tú sí eres tapado, ¿no? Dice, yo no entendía la humildad de Dios hasta que yo mismo me hice humilde. Dije, claro, le parecía loco la idea de un Dios que se haya encarnado de esta manera. La humildad de alguien que se despoja de todo para hacerse siervo. Ahora, un segundo paso, ¿no?, que es importante descubrir y redescubrir es este. La Navidad es la fiesta de la humildad de Dios. Y para celebrarla con espíritu y verdad, debemos hacernos pequeños. Es la única forma. Es la única forma. Porque el Dios inmenso y poderoso, usando las ideas y categorías del pueblo judío, el rey, no nació en el palacio de Herodes. Nació ahí. Seguramente con alguna envoltura prestada, oliendo mal, ahí. ¿Has pensado eso? Navidad es la fiesta de la humildad de Dios. Es la carta de presentación de Dios. Este soy yo. Y solo podremos celebrarlos quienes hayamos hecho suficiente espacio. No para que venga un Dios grande y poderoso, sino para que venga un Dios pequeñísimo. Suficiente espacio para el asombro, para la alegría, para el gozo, para la esperanza. Suficiente espacio para la humildad. A veces, familia, a veces nos matamos por Dios. Nos peleamos por Dios. Nos disgustamos por Dios. Navidad es recordar que fuera de todo eso, fuera de las discusiones dogmáticas, espirituales, pastorales, a la hora de la verdad, mirando al pesebre, mirando a Belén, solo queda el silencio y el asombro. Y podríamos decir, parafraseando así, y el Verbo se hizo humildad y habitó entre nosotros. No solo Dios es amor, también es humildad. Meter el inmenso mar en un pequeño vaso. Pero no nos quedemos ahí, ¿no? Dios se hace humano, pero también se hace un ser humano. Muy específico, muy claro. No solo nos debemos quedar con esa idea de Juan, ¿no? Un poco filosófica, ¿no? El Verbo se hizo carne. Sí, se hizo carne. Pero queda por responder otra pregunta y es, listo, se hizo ser humano, pero ¿qué tipo de ser humano se hizo Dios? ¿Han pensado eso? Ay, sí, Dios se hizo carne, pero ¿qué tipo de carne se hizo Dios? ¿Qué tipo de carne? Y por eso si para Juan el Verbo era Dios y se hizo carne, para Pablo tomó la forma de siervo, de servidor. Si para Juan el Verbo se hizo carne, para Pablo se hizo siervo. Si para Juan el Verbo se hizo hombre, para Pablo se hizo pobre. ¿Entienden esta locura? No solo se hizo ser humano, porque ustedes y yo tenemos experiencia de que hay seres humanos que no parecen seres humanos. Hay un par de seres humanos que uno mira y dice, Señor, ten piedad de él, porque si me lo pones a mí al frente, yo no creo que tenga tanta misericordia. Hay seres humanos que a uno le cuestan amar. Pues Jesús, pudiendo haberse hecho un ser humano como Herodes, poderoso, ostentoso, o como Juan el Bautista, viniendo de una buena familia, ¿no?
no familia de sacerdotes, no, se hizo un ser humano, siervo y pobre. Y por eso es tan importante volver a Belén, tan importante, porque ahí nos damos cuenta, se hizo siervo y pobre. Y por eso es tan importante conectar este niño de Belén con el niño de la cruz, con un par de añitos más, porque ahí también se hace siervo y ahí también se hace pobre. Nomás piensa en eso. Si tú pudieras agarrar una foto del día que naciste o la foto que más te guste de cuando eras niño, cuando eras niña, y poner al lado una foto de cómo vas a morir, ¿qué foto quisieras que hubiera? Porque en Jesús el arco es precioso. El bebé pobre se hace también el hombre servidor. El bebé servidor también se hace hombre pobre. Y eso es lo que celebramos en Navidad. Aquí no hay privilegio, aquí no hay lujo, aquí no hay poder, títulos. Aquí solo hay servicio, entrega, donación y pobreza. Ahí. ¿Se imaginan eso? Que aquel que tomó el pan y el vino en la última cena, puso su mano sobre ellos y los partió y dijo, esto es mi cuerpo, también hizo exactamente lo mismo con los pobres. Y dijo, este también es mi cuerpo, el cuerpo de los pobres. ¿Por qué? Porque yo soy el primero. Ahora, piensa en eso también. ¿Cómo hoy puedes ser más pobre? ¿Cómo hoy puedes reconciliarte con tu pobreza humana? Porque Jesús no hizo trampa. No fue que vino al mundo y tenía al lado el manual de cómo saltar problemas con la familia. Listo, entonces ahí está resuelto. Cómo no tener problemas con los fariseos. No. Vino como ser humano y le tocó vivir igual que nosotros. No hizo trampa. No hizo trampa. Bueno, ¿y nosotros cómo podemos también vivir integrando en el aquí y el ahora nuestra propia pobreza, que es la misma pobreza que tuvo Jesús, nuestra propia debilidad, que es la misma que tuvo Jesús, nuestras propias limitaciones, que son las mismas que tuvo Jesús? Yo también me imagino a un Jesús cansado, agotado, queriendo dormir, como les decía Esther. Y los discípulos preguntando, bueno, maestro, ¿y qué vamos a hacer mañana? Y él queriendo descansar. Pero ahí hay una escena donde lo despiertan diciéndole, maestro, ¿no estás viendo que nos ahogamos y no te das cuenta y tal? Y él diciendo, pero es que llevo todo el día camellando, trabajando, yo también quiero dormir. Muy bien, y eso es del Hijo de Dios, pero también merezco descansar. ¿Se imaginan ustedes? Tener una imagen, un retrato de Jesús durmiendo, que todo el tiempo lo vemos en los evangelios y todos los evangelios de los días, y Jesús cruzó, y Jesús vino, pero ningún evangelio nos dice, y Jesús durmió. Pero bueno, ahí está la realidad de un Jesús que se hace ser humano, siervo y pobre. Y con ellos se identifica y dice, estos también son mi cuerpo. Para muestra un botón, antes de empezar Adviento leíamos el discurso de Mateo 25. Lo que le hayas hecho a estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Recapitulo, Dios se hace humano y también se hace un ser humano. ¿Qué tipo de ser humano se hace Dios? Un servidor y un pobre. Navidad es celebrar que eso es posible. Que es posible ser pobre y servidor. Que es posible. Y por eso es tan hermoso mirarlo de nuevo. Mientras los ricos se llenan más de poder sin servir a nadie, Jesús se hace pobre para servir a todos. Mientras los poderosos buscan acaparar y acaparar,
Jesús busca tener espacio, porque entre más espacio tenga, más gente puede entrar en su corazón. Por eso, con esta manera de encarnarse, con esta manera de hacerse humano, con sus gestos, con su manera de hablar y sobre todo con su manera de relacionarse con los demás, Jesús, el pequeño de Belén, ha demostrado de qué lado está Dios. Y ojalá de qué lado está la iglesia. Por eso ir a los pobres es imitar la humildad de Dios. Y ser humilde como Dios no es decirlo, no, yo soy humilde, yo soy muy humilde. No, ser humilde como Dios es hacerse pequeño por amor. Y haciéndose pequeño, enaltecer a los que están abajo. A los desvalidos, a los que no tienen esperanza, a los que les cuesta la vida, a los que no tienen motivos para esperar más, que llevan esperando tanto tiempo que ya no esperan nada, ni saben qué era lo que estaban esperando, a los que les duele las ausencias, a los que tienen silencios que no son tan bonitos, sino ruido. Bueno, a ellos, hacernos pequeños para aquellos que salgan a flote, enaltecerlos. Por eso, Navidad es hoy. Navidad es hoy. Y recupero aquí la voz del tercer domingo de Adviento, Juan el Bautista, que lo vemos aquí, ¿no? Jesús, María, Isabel y Juan el Bautista. Recupero la voz de Juan el Bautista que nos dijo el tercer domingo de Adviento. ¿Lo recuerdan? En medio de ustedes hay uno que no conocen. En medio de ustedes hay uno que no conocen. Todo mundo, cuando estudia la Biblia y estudia a Juan el Bautista, se aprende de memoria que Juan el Bautista es el último profeta. Y yo, cuando doy a veces clases de esto, hago esta pregunta. Listo, ustedes saben que Juan el Bautista es profeta, pero mi pregunta es, ¿en qué sentido Juan era profeta? ¿Dónde radica la profecía de Juan el Bautista? Y aparece la gente, ¿no? Sí, porque él predicaba la conversión de los pecados, la inminente llegada del reino de Dios y tal y tal. Y yo digo, no han prestado atención. No han prestado atención. La profecía de Juan el Bautista es otra. Y es la que nosotros necesitamos hoy en este tiempo tan complejo. Los profetas antiguos, todo el Antiguo Testamento que está lleno de profetas, ayudaban al pueblo a cruzar la barrera del tiempo, ¿no? Va a venir, viene un Mesías, pronto llegará, Él nos va a liberar. En cambio, Juan el Bautista ayuda al pueblo a cruzar una barrera mucho más complicada, la barrera de las apariencias. ¿Qué dice Juan el Bautista cuando lo van a interrogar? Tú eres el Mesías, tú eres Elías. Dice, no, yo no soy ninguno de estos. ¿Y cuál es la respuesta de él? ¿Quieren saber dónde está el Mesías? No predicó y dijo, va a venir. No, dijo, ya está entre ustedes. Abran los ojos. Por eso, tal vez esa llamada que nos trae el texto de Juan, allanen el camino, preparen el camino, sea sobre todo saber esperar, saber encontrar, saber buscar a Dios. La profecía de Juan el Bautista no era decir, va a venir la salvación en el último día. No, era decirle a los fariseos, gente, está ahí, mírenlo. Y esa es la profecía que necesitamos hoy. La profecía de aquellos y aquellas que son capaces de decir, ya está entre ustedes. Y esperar pacientemente a que cada ser humano descubra dónde. Pero anunciarlo, ya está entre ustedes, ya está entre ustedes, ya está entre ustedes. Ya está. Aunque la tentación de esta Navidad y de todas las Navidades va a ser responder como respondieron los fariseos. ¿Este es nuestro Dios? ¿Este es el Mesías? Esto es todo lo que nos merecemos. De Nazaret puede salir algo bueno. Pero si de este sabemos de dónde es,
Imposible que este sea el Dios con nosotros. No importa, aunque la respuesta de la gente pueda ser esta, incluso en la nuestra, hay que anunciarlo. Navidad es hoy. ¿Por qué? Porque Él ya está entre ustedes. Y así hacemos que la promesa del propio Jesús, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, se haga vigente, se encarne, se haga cotidianidad. Hoy, aunque la gente diga, nos merecemos un Mesías más fuerte, más o menos como Iron Man, más o menos como Thor, más o menos como Superman. Aún cuando la gente dice, es imposible que este sea nuestro Mesías, es imposible que este sea nuestro Salvador, es imposible que de un potrero de animales salga algo bueno. Aún así, nosotros tenemos que seguir anunciando. Navidad es hoy porque ya está entre ustedes. En lo que te duele, en lo que te cuesta, en lo que te pesa, en lo que no sabes dónde ubicar, en el baile, en la fiesta, en la comida. No se les olvide que los mejores títulos de Jesús en los evangelios, y es el que menos usamos o el que nunca usamos en la liturgia. Al menos yo nunca he ido a una adoración al Santísimo donde al Santísimo le digan, tú, el amigo de las prostitutas y los pecadores, el borracho y el comelón, te pedimos. No, yo nunca he visto eso. Siempre el rey, el rey del universo. Pero ojalá algún día a alguien se le ocurra decir, tú, el amigo de las prostitutas, de los publicanos, tú, el comelón y el borracho, tú eres mi Señor. Tú eres el Dios con nosotros. Aunque la tentación sea decir, nos merecemos un Mesías más fuerte, un Mesías que se lleve la pandemia como varita mágica. Nos merecemos un Mesías así. Aunque este no es. Este se hace pobre y se hace servidor. Y así salva. Y así ama. Para cerrar, es imposible que no hable de la Navidad y de la pandemia. Hoy también me imagino que Jesús está naciendo de una mujer embarazada que cruza en una patena de África a Europa. No lo dudo. O en una familia como aquí, que quiere cruzar la frontera de un país para encontrar mejores oportunidades para el que viene, para el que va a nacer. Porque Navidad es eso también. Cargar la vida y soñar que hay mejores posibilidades para esa vida. Ahí vemos a María José con las manos levantadas y los policías, ¿no?, alrededor. Pues eso, familia, aunque hoy también nos va a tocar vivir la Navidad así, sin poder ir a los templos, sin posibilidad de culto, sin posibilidad de iglesia, sin posibilidad de misa de gallo, sin posibilidad de las tradiciones que tenemos en nuestras realidades, ¿no? Cada uno tendrá la suya en particular. Sin esas posibilidades, ojalá la pandemia sea la oportunidad para descubrir que a Dios no lo encontramos yendo a la iglesia, o no solo lo encontramos yendo a la iglesia, que también lo podemos adorar en espíritu y en verdad. Encontrarnos con Él, ahí donde estamos. De hecho, quien no es capaz de encontrarse con Jesús ahí donde está, le va a quedar muy difícil encontrárselo en la Eucaristía o en las otras mediaciones que la Iglesia propone. Muy difícil. Ya lo ha dicho San Agustín, yo te buscaba por fuera, y hay mucho cristiano por ahí buscando la Navidad y a Jesús por fuera. No, vamos a la misa, vamos al templo. Y San Agustín dice, no, yo te buscaba por fuera, pero luego me di cuenta que esto estaba tan dentro de mí, que lo más íntimo de mí mismo. O aquello de San Juan de la Cruz, que celebramos también en este tiempo de Adviento. El centro del alma es Dios. Bueno, frente a todas esas restricciones, Navidad es hoy, porque la única condición que hay es que haya carne, que haya cuerpo, porque ese fue el primer templo que habitó Jesús. El cuerpo humano. El cuerpo humano.
Este fue el primer templo que habitó Jesús. Por eso mañana, cuando te despiertes, te mires al espejo. Ahí está Jesús. Y en el otro, y en ti, y en los otros, y en ti, y en las otras, y en ti, y en tu familia, y en ti. Ahí está. No lo olviden, esto no es un invento mío, es Jesús mismo quien dice: quien ama, quien me ama, quien hace la voluntad de mi Padre, yo vendré a Él, y mi Padre también vendrá a Él, y el Espíritu también vendrá a Él, y moraremos en Él. Y haremos morada, habitaremos, plantaremos nuestra morada en Él. Recapitulo, 3 cosas. Dios se hace un humano, un ser humano. Y esa es la locura que predicamos. Hoy también hay muchos celsos que dicen: es imposible que Dios sea humano. Pues sí, es lo que predicamos nosotros. Segundo, no seas un humano cualquiera, seas un ser humano particular, siervo y pobre. Siervo y pobre. ¿Cuál es nuestra tarea? La de Juan el Bautista. Ya está entre ustedes. Aun cuando la gente hoy diga: nos merecemos un Mesías más poderoso que ese. No importa, es el Mesías de Dios. Y ya está entre ustedes. Bueno, Marco, pero no son creyentes. Ya está entre ellos. Ya está. Y último, frente a esta situación de pandemia, no olvidemos que Navidad es hoy. Porque a Él lo podemos encontrar adorándolo en espíritu y en verdad, incluso si estamos encerrados en casa o en nuestra habitación. Ahí también está. Y aprovechando esta imagen, yo quisiera compartir una última idea, tal vez, para darle paso a Esther. Esta es una ilustración de un pintor que se llama Scott, que es el niño Dios, mientras le están limpiando aquello, ¿no? Porque pocas veces nos imaginamos esto con Jesús, ¿no? Como que nace y nos saltamos ya a cuando predica, cuando se bautiza en el desierto, y nos saltamos toda esta parte no tan agradable de ser un bebé. Y yo creo que aquí hay una trampa. Siempre hay una trampa en Navidad. Y la recuerdo porque alguien me escribió en mis redes sociales, en un comentario diciéndome: sí, Marco, yo estoy preparando mi corazón, sacando las cosas que no le agradan al Señor para recibirlo. Y yo digo: eso es trampa. Eso es hacer trampa en Navidad. No. Si resulta ser que nació en un Belén, en un potrero. No. En Navidad hay que tener el Belén como lo tenemos. Y decirle al Señor: esto es lo que tengo para ofrecerte. Estos son los olores. Esta es la paja que tengo para ofrecerte. Estos son los animales que decoran. Esta es la lucecita pequeñita que tengo para ofrecerte. Esta es la manta que me queda. Mostrarle nuestra pobreza, porque justo ahí es donde quieren hacer. Porque si hacemos esa idea de no voy a limpiar para que el Señor venga, entonces estaríamos haciendo un palacio de Herodes. Y Jesús no nació en el palacio de Herodes, nació en un pesebre. Por eso Navidad es para quienes tenemos un potrero, para quienes tenemos un Belén. Es decir, cosas no resueltas, cosas que nos pesan, cosas que no nos huelen bien, cosas que nos duelen, esperas que nos asfixian. Pues ahí es donde quieren hacer Jesús y no lo tendría sentido. Vamos a ponerlo todo bonito para que cuando el Señor venga a mi corazón, qué bonita la metáfora, está bien. Pero no se les olvide, el drama del Belén es que no había sitio para ellos. ¿Cuál es el único sitio que tienes? El que tienes, como lo tengas. Como lo tengas. Para poder decirle a Jesús:
Nace aquí, Jesús, nace aquí. Hazte ser humano aquí, en esto que todavía no termino de organizar bien. Porque solo desde ahí puede nacer la esperanza de que algo puede cambiar. Solo desde ahí se pueden sanar las heridas, solo desde ahí se puede perdonar. Solo si Jesús nace ahí. Entonces no hagamos trampa. Es mi propuesta para ustedes. No hagamos trampa en Navidad. Dejemos nuestro pesebre como está. Vuelto nada como está. Descolorido como está. Con lo que hay.